Ahora temas internacionales y para ello hacemos contacto con Marwan Sotoantaki, experto en conflictos de Medio Oriente, para hablar del reciente anuncio que hizo Israel sobre haber eliminado al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y también de la promesa o amenaza del presidente Donald Trump para acabar con la guerra y la tensión que azota la región y pedirle a todo Teherán, de muchos millones de habitantes, que se salgan de ahí. Marwan, ¿cómo estás? Buen día. Adela, muy buenos días, qué gusto estar contigo. Igualmente, Marwan, me da gusto saludarte. Oye, yo creo que lo que pasó ayer en el G7 quizá nos da otra arista para abordar este tema, ¿no? Pero otra arista, no necesariamente algo definitorio, Ujú. porque ¿qué es lo que sucedió? Rápido, a ver, el presidente Trump se sale diciendo que tiene que convocarse con el Consejo de Seguridad Nacional para poder revisar la situación de Medio Oriente. ¿Cuál es la situación de Medio Oriente? 5 días de ataques distintos a los que nos hemos venido acostumbrando desde los últimos casi 50 años entre Irán e Israel, que llegan a sí eliminar parte de las defensas iraníes, es decir, las defensas balísticas, las plataformas de lanzamiento de cohetes, de proyectiles balísticos, pero también las instalaciones o buena parte de sus instalaciones del programa atómico, junto con un buen número de miembros, ya sea del mismo programa científico, es parte del mismo programa atómico, o bien con militares de alto rango. Esos son los militares que empiezan a dar la seña de que hay algo que se está resquebrajando adentro. ¿Por qué? Porque la operación de Israel en esta nueva etapa, estamos acordando, no, tenemos que acordarnos que esto lleva desde hace mucho tiempo. Su último capítulo fue cuando el asesinato de la gente en el consulado de Irán en Damasco, o los bombardeos sobre Teherán alrededor de la muerte de Ebrahim Raisi, el que era entonces presidente iraní. Es decir, al final la tensión ha ido creciendo. Pero estamos hablando en este momento de una operación que no solo tiene por parte de Israel el lanzamiento de proyectiles desde su territorio, sino también la penetración dentro del territorio iraní, ya sea a través de inteligencia, una labor de inteligencia, la verdad que les ha dado muchísimas pistas de dónde atacar. Y por otro lado, una operación militar pareciera que vimos hace unas semanas con Ucrania y Rusia, logrando internar en territorio iraní drones que terminaron por ser activados dentro del mismo territorio iraní. Cuando hablamos de quién es el que se acaban de declarar que asesinaron, bueno, se suma una lista. A la lista de ayer teníamos el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de los comandos aéreos, el jefe de la división aérea de las Guardias Revolucionarias iraníes, el jefe de las Fuerzas Quds, un grupo de élite, el jefe de las fuerzas de drones, de todo el aparato de drones de las fuerzas de las Guardias Revolucionarias iraníes. Es decir, sí ha habido un descabezamiento, un desmembramiento de las cabezas de las Guardias Revolucionarias iraníes, y eso nos da un poco a entender que las cosas quizá lleguen a otra etapa, porque al final desde 2020 hemos venido viendo cómo desde el asesinato de Soleimani en el primer periodo de Donald Trump, que era el segundo hombre fuerte después del Ayatollah, cómo se ha ido resquebrajando un poco este tipo de la dictadura de los De los ayatolás. ayatolas. Hacia la participación de Estados Unidos, que es lo que da a entender para muchos la salida del G7, está todavía por verse. Estados Unidos hasta ahora se ha mantenido en una línea de apoyo indirecto, la línea de apoyo indirecto tradicional que tiene con Israel. Hace unas horas ya se avisó que estaría desplegando, están volando ahora algunos aviones de reabastecimiento aéreo que permiten reabastecer casas en el aire, aviones casa en el aire, para que no tengan que regresar a tierra. Eso ya se avisó ahora, pero es muy distinto ese tipo de apoyo a la participación ya directa de Estados Unidos con ataques directos a Irán, que llevaría las cosas a otro tipo de conflicto, pues, ¿no? También ha habido distintas cosas distintas declaraciones que se tienen que ver con muchísima prudencia, como justo lo que mencionabas de la aviso o petición o advertencia, como lo quieran tomar, de Donald Trump de evacuar Teherán por los Sí, siguientes ataques por parte de Israel. No se evacúa una ciudad de 10 millones de sí. personas, ni siquiera en poco tiempo. Estamos hablando de una ciudad parecida a la población de la parte central de la Ciudad de México. O sea, 10 millones de personas no se evacúan. Por más de que hemos visto imágenes de gente saliendo
de las carreteras de Teherán buscando algún tipo de refugio. Eso no es lo mismo que evacuar 10 millones de personas que no tiene ningún sentido, pues, ¿no? Y ahí podría cambiar un poco la narrativa que se tiene ahora, a diferencia de lo que puede ocurrir, qué sé yo, en Gaza o en Ucrania. Aquí sí hay un sujeto que es Teherán, que está dentro de las pocas simpatías de prácticamente toda la comunidad internacional por sus distintas violaciones a derechos humanos, un régimen represor, un régimen que no ha permitido ninguna oposición, etcétera. Es el régimen que asesinó a Mahsa Amini por no traer el velo, ¿no? Sí. Y al final, si hay una, en este momento, opinión más o menos consensuada de la comunidad internacional de que Irán tiene que detener y no puede tener su programa atómico y tiene que tener la producción que podría llevarle a tener una bomba atómica y demás, de ahí a una participación de la comunidad internacional contra el régimen de Teherán y la población en estos 10 millones de personas, cambia también, también la lectura. Ha habido otro tipo también de advertencias, sobre todo pues, desde hace 2 días por parte de Netanyahu y luego replicada ayer por prácticamente todos los ministerios israelíes, donde se hablaba de un cambio de régimen, primero diciendo Sí. o pidiéndole a la población iraní que aprovechasen el momento para poder levantarse y salir a las calles. La gente no sale a las calles a protestar cuando tiene bombardeos en la cabeza, ni en Teherán, ni en Damasco, ni en nada. O sea, los bombardeos evitan que la gente salga a protestar porque pues les caen bombas en la cabeza. Y la otra, también hay una lectura que se tiene que tomar en cuenta cómo funciona la política iraní. Irán es una dictadura muy rara que, dentro de todo, sí tiene ciertas oposiciones más o menos relevantes de tiempos que van subiendo y bajando, pero en realidad no la han permitido construir y sí es como lo hacen las dictaduras, la ha mermado brutalmente. Las mayores oposiciones, las más visibles al régimen de los ayatolás se encuentran en las diásporas iraníes. Pero ya sean las diásporas, ya sean las oposiciones internas, que no están ninguna de las dos consolidadas, sería muy difícil tratar de tener alguna maniobra donde su legitimidad dependiese de una operación israelí. Es decir, no hay ningún país de Medio Oriente, ni Irán, ni los países árabes que aceptarían de forma sencilla, y es lógico, llegar a una posible sustitución de poderes debiéndose a Israel. O sea, prácticamente eso está fuera de la mesa. Ahora, ¿ves algún ataque por parte de Irán a, pues, a algún, algún establecimiento? Estoy hablando de la embajada, por ejemplo, de Estados De Unidos. Estados Unidos, Sí, de sí, sí. posiciones de Estados Sí, Unidos, de alguna básicamente. A posición ver, de... ¿qué hemos visto en los ataques de Irán en contra de Israel en los últimos 5 días? Antes veíamos, como por ejemplo, cuando lanzaron los 300 drones en una noche. Fueron 300 drones en unas cuantas horas. Desde, a ver, los 3 primeros días más o menos, había un lanzamiento de 100, ya sean cohetes o drones en contra de Israel. El día de hoy los lanzamientos ya son casi la mitad. ¿Por qué? Porque el sistema de defensa y ataque de Irán está muy afectado no solamente por la pérdida del Hezbollah en Líbano, por también la pérdida de la dictadura de Bashar al-Assad en Siria, pero también por los mismos ataques que han tenido sobre sus plataformas de lanzamiento. Eso le limita las posibilidades y tienen que elegir con más cuidado cuáles son los objetivos que van a tomar. De ahí los objetivos que han lanzado, por ejemplo, sobre Haifa, los ataques alrededor de las zonas de Israel, han tenido también cierta contención, aunque han llegado algo a tener afectaciones, pero han sido mucho más pequeños, básicamente por su capacidad. La capacidad está mermada. Si se hiciera un ataque directo a Estados Unidos, tendrían que ver en qué posiciones. Y eso, insisto, lo llevaría a otro tenor, otro donde al nivel. final las declaraciones de Trump de querer buscar algún acuerdo caerían totalmente al agua. Y en este ego gigantesco, sí, es un tipo que quiere Donald Trump querer verse como el peacemaker de la región y eso se lo impediría. Ahora, tampoco hay muchos lugares de tropas como lo había en otros momentos. A ver, en Siria, si nos vamos a las posiciones de Estados Unidos en Siria, en Los Ángeles hay más militares de Estados Unidos que en Siria. Sí, sí. Así. Ujú, Ah. ujú. Sí, sí, sí. Están las posiciones en Irak que ya fueron desde el miércoles, se pidió desalojarlas un poco para tenerlas en lo mínimo necesario. Están las posiciones en, qué sé yo, las cosas cerca de Jordania y demás. Es frágil meterse en eso y sería realmente políticamente para el régimen de Teherán una opción suicida que no veo que tenga sentido para ellos en este momento. Ahora, en una entrevista que dio Donald Trump a la cadena CBS, dijo algo así como Israel no se va a detener, no está cerca
que Israel detenga estos ataques y esto se sabrá en los próximos 2 días, ¿no? Se van a enterar en los próximos 2 días de lo que puede pasar. Esto nos habla de una, pues, escalada de violencia. Parece inminente ya una guerra, pues. A ver, estamos ya entramos en territorio de lo que se conoce como un all-out war, una guerra completa, pues en este momento. O sea, ya había Israel e Irán, sobre todo en los últimos 35 años, se había acostumbrado y se habían acostumbrado los dos a una relación, un juego y una relación muy patológica, la verdad, entre ambos estados, donde se lanzaban constantemente ataques que estiraban la cuerda lo más posible, sobre todo, qué sé yo, como los que vimos el año pasado, pero sin que se rompa esa cuerda. Bueno, lo que cambió ahora es que ya no hay ese intento en el que estábamos atorados desde hace 35 años, si alguien lo quiere ver así, donde la cuerda se cuidaba no romper. Ya no importa romper la cuerda. Básicamente los dos estados están en una postura abierta de no importa romper la cuerda, es decir, dejar que los ataques que lleguen al otro lado puedan tener la mayor afectación que obligue a una respuesta equivalente a ya estar en un loop infinito. ¿Cuál es la parte en la que podría cambiar y por qué vienen las amenazas? Aunque, insisto, cuando uno piensa en si crece la violencia sobre o los bombardeos sobre Teherán, estamos hablando de 10 millones de personas y ahí también cambia la jugada, ¿no? Hay dos instalaciones atómicas particularmente que son las de Natanz y la de Fordow. Son dos instalaciones atómicas que ya han sido atacadas y fueron ya afectadas prácticamente en toda la parte superficial. Sí. Fordow está en una montaña escondida. Y para poder acceder a la parte subterránea, se necesitaría un tipo de armamento con el que no cuenta Israel, pero con el que sí cuenta Estados Unidos, un tipo de municiones que permiten penetrar pues hacia abajo de la tierra y con eso las afectarían. Natanz, que es donde está la mayor instalación de enriquecimiento de material atómico, ya fue afectada, incluso ya la Agencia de Energía Atómica reportó que las centrífugas de la estación podrían ya estar afectadas y es la primera vez que un cuerpo de Naciones Unidas dedicado hace este tipo de observaciones. Pero para Natanz sí se necesitaría la cooperación de Estados Unidos Mm. y alrededor de la afectación a esta instalación, en principio secreta, bajo tierra y demás, es que se podría estar pensando en un incremento de los ataques. Que se habla de ciudades enteras debajo de la tierra. A ver, se habla de ciudades enteras, algo también se puede pensar si eso ocurre también en Gaza o en Tel Aviv. A ver, si hay instalaciones militares en todos estos países, en los lugares donde no se ven por cuestiones naturales. Pues, en el caso de Fordow, se entiende, o con lo que se sabe de información, es que sí se encuentra muy, muy profundo, pues. Lo que se tendría, y para poder eliminar el programa completo de energía atómica, como lo ha declarado Israel necesitaría, dentro de su propia lógica, destruir esas instalaciones de forma absoluta. Y sí, pues está bajo una montaña, pues bajo la Sí, montaña de sí. cualquier cosa, ¿no? Ahora, aquí hay que tomar también otra cosa dentro de la realidad. En este momento, con las condiciones en las que se encuentra Irán, con Irán ya afectado en que lo podemos ver en el tipo de ataques que está siendo capaz de hacer. Sus ataques en verdad están siendo de una capacidad mucho menor, aunque ellos digan lo contrario, mucho menor a lo que tenían acostumbrados. Eh, Al final, en las condiciones en las que se encuentra su sistema de defensa, en las condiciones en las que se encuentran sus instalaciones atómicas, es prácticamente imposible asumir que en este momento, si mañana esto se terminara y se dejaran las cosas como están, Irán se encontraría en posiciones de construir esa bomba atómica que a todo el mundo le da favor. ¿Por qué? Porque sí, el nivel de los destrucción de los últimos 5 días ha sido distinto, pues ha sido mucho más grande de lo que incluso ellos podían pensar que podían soportar. Ya. Ahora, ¿qué tan cerca, qué tan cierto es esto que nos han dicho, Marwan, de que pues podía estar a semanas o días incluso de concluir con su bomba atómica Irán? A ver, es un asunto de enriquecimiento. A ver, el problema aquí está, podríamos verlo desde la salida inicial en 2018 del presidente Trump del acuerdo nuclear. Para ese momento se tenía un acuerdo sobre algo que no funcionaba, que significaba un riesgo en general para todo el mundo y más Para el para la mundo, región, ¿no? ajá. Es decir, la intención de Irán de sí construir una bomba atómica. Ese acuerdo nuclear. Los acuerdos se hacen porque las cosas no funcionan. Entonces, no funcionaba la realidad, ese acuerdo podía contenerla. A la hora de salirse, se pierden los contenedores. Y
la capacidad y la insistencia del régimen de Teherán en enriquecer uranio resultó que fue mucho más de lo que todo el mundo se había imaginado. Por un lado, hace 2 semanas la Agencia de Energía Atómica da fe que ya habría posibilidades de que se encontrara cerca de tener material suficiente para 10 bombas, sin ser ese mi tema, no soy físico, pues, ¿no? Entiendo que ya lo había sobrepasado en muchos, muchos cientos por cientos lo que habían acordado en este programa atómico y estaban relativamente cerca de poder tener este material. Ellos siempre lo han negado, incluso diciendo que en ningún momento su interés había sido tener una bomba atómica, solamente que no había tampoco ninguna razón para poder enriquecer el material atómico como se ha dicho que lo tiene enriquecido para solo actividades de energía eléctrica. Y por otro lado, Israel lo asegura. Aquí también habría que pensar en otra cosa. Eh, en algunos momentos, a veces la inteligencia israelí tiene, aunque están fallas gigantescas, que el 7 de octubre, lo que sea, tiende a tener más información de sus vecinos que lo que tiene Estados Unidos. Estados Mm. Unidos también pone en duda eso. Pero, por ejemplo, hay un caso para poder darse un mapa de esto. En algún momento, Assad en Siria había querido iniciar a construir un reactor atómico. Estados Unidos lo negó y resultó que la inteligencia israelí probó que sí lo tenían. Entonces, a ver, si sí es posible. Aquí en realidad yo creo que más allá de pensar si sí es posible, si sí era real que tenía ya esa capacidad dentro de unas semanas de lograrlo, es si la vía de resolver el problema que se tiene en la región es esta o no es. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si esto se sale de control? Y cuando uno empieza a tirar misiles es muy fácil que las cosas se salgan de control, ¿no? Por eso lo Sí, mejor es no claro. andar tirando misiles. Si tienes una población de 10 millones de personas que puede ser afectadas, está buscando un cambio de régimen, tienes un país... Israel está buscando un cambio de régimen dentro de Irán. ¿Quién podría sustituir el régimen de los ayatolás en el hipotetiquísimo caso de que eso llegase a darse, lo cual que está de entrada no en el interés de Estados Unidos, por razones de experiencia? Ujú. Está el caso de Libia, está el caso de Irak, y en el caso de Irán no se tiene una oposición suficientemente consolidada como para poder hacer algo similar. Entonces, a ver, el riesgo no está tanto en este momento en su capacidad de la bomba atómica, sino que va a seguir después de estos días. Y el precedente que deja también, si ambos países pueden ya romper la línea roja que se habían marcado en los últimos 35 años y no importa nada, ahí estamos en una afectación de seguridad para la población tanto de Teherán como de las ciudades de Israel que han sido bombardeadas. Pero entonces un poco llegamos a la conclusión de que estos acuerdos pues no sirven porque no se cumplen. ¿Qué acuerdos? Este acuerdo que se había hecho de que pues no iban a hacer las bombas nucleares, ¿no? A ver, el El acuerdo arsenal servía. El problema es que nuclear. se retiró Estados Unidos. Mientras mantuvo Estados Unidos y en general la presión sobre las sanciones iraníes se iba aflojando a partir. A ver, Irán es un país que está sancionado por muchas, muchas otras naciones, en general por la comunidad internacional. Quizás su mayor flaqueza para su propio ejercicio político local es la incapacidad financiera en la que se encuentra gracias a estas sanciones. El acuerdo nuclear que se rompe en 2018 por parte de Estados Unidos, lo que buscaba era tratar de aligerar las sanciones contra el no ejercicio de este programa atómico a los puntos en los que se transformó. Es decir, ¿qué pasa? En realidad la pregunta yo la pondría de otra forma. ¿Estaríamos en esta situación si Donald Trump no se hubiera retirado en su primer mandato del programa atómico que sí estaba funcionando, con un gobierno iraní que estaba dispuesto a ese trabajo distinto al que vino después? Yo ahí sí, sin querer jugar a la especulación extrema, apostaría que no. Que no. No, no Ahora, estaríamos en esta situación no si no se hubiera estaríamos, pero retirado no, Donald Trump. sin jugar a la especulación, con los Mm. datos que tenemos hoy, el regreso inminente parece y que estuvieron en el cuarto de situación y etcétera, y esta reunión con todos los Mm. su gabinete de seguridad. ¿Crees que Donald Trump haya tomado ya, porque hay algunas fuentes, ¿no?, que se dicen cercanas a la Casa Blanca, de que Donald Trump ha tomado una decisión y de alguna manera Estados Unidos estaría participando en el ataque a Irán?
No lo sé, no me atrevería a poder tener una Mm, opinión sobre eso. También hay voces que dicen que no, hay voces, por ejemplo, dicen que alguna de las cabezas de inteligencia de Estados Unidos no fue invitado a esta reunión, también marcando alguna especie de disonancia al interior del propio equipo de seguridad del presidente de Estados Unidos. Lo que sí podría atreverme a asegurar es que en este momento se tiene Irán en una buena posición para sentarlo a negociar. porque está debilitado. Si están los países interesados en negociar con Irán para detener las cosas, sin necesidad de llegar a la otra etapa, a una etapa más fuerte de este conflicto, este sería un buen momento y eso sí me atrevería a asegurarlo. El nivel de golpe que tiene Irán en este momento sí les puede permitir una presión donde al mismo tiempo tienes a los demás países de la región, a los países árabes, que si bien han tenido muy clara la postura de rechazo a la injerencia de un Estado como el de Israel dentro de otro país, al ataque de Israel a otro país, pues también es algo donde, por la misma rivalidad que se dio, por ejemplo, de Arabia Saudita, tienen una sonrisa atrás y para todos. Quizás salvo Siria, que es el único que por la influencia que tenía Irán sobre la dictadura de Bashar al-Assad no ha dicho nada, todos estarían dispuestos a tratar de mediar dentro de algún tipo de negociación con Irán. Y pacificar el asunto para no, Es que para, hay un punto donde ya se pone complicado y ya llegamos después de, qué sé yo, 20 meses en Gaza, a este momento con Irán, donde la gente dice, paremos un poquito y las burbujas de paz que a veces permiten la estabilidad en todos los países de Medio Oriente, incluyendo Israel, son cada vez más necesarias y urgentes. sí. Ahora, yo ayer hacía esta pregunta y la ponía sobre la mesa. Mm. Israel tiene cómo acabar con Irán en ese sentido, ¿no? A ver, sí, a ver, No, en el no sentido que contra el sea, si pueblo Israel quiere iraní. acabar, perdón, se me fue el audio. No, decía, no contra el pueblo iraní, por Ah. supuesto, ¿no? Pero pues por lo que van, tiene la capacidad A ver, tiene la capacidad de destruir las instalaciones atómicas hasta las subterráneas a las que necesita la participación de de Estados Estados Unidos. Unidos. Tiene la capacidad de terminar de matar cada vez más a la gente del régimen de los ayatolás, ya sea incluso al mismo Khamenei. El fin pasado, al inicio, al segundo día de esta operación, empezaron a haber voces que decían Que que iban por él. había una ventana de oportunidad para que Israel asesinase a Khamenei y Estados Unidos es el que intervino para tratar de evitarlo. Esa capacidad sí la tienen y al final la han probado. También el problema es que en esa prueba, en estos ataques quirúrgicos a sus propias a las instalaciones de las guardias revolucionarias iraníes, a las instalaciones del Hezbollah en Líbano, porque al final hay un espejo en este tipo de operaciones contra las cabezas del programa atómico, contra los guardias, la gente de la Guardia Revolucionaria, que se parece mucho a la operación contra el Hezbollah en Líbano hace unos meses. También el problema es que mientras más hacen este tipo de operaciones, más están probando la no necesidad de la operación en Gaza durante 20 meses. Es decir, si tienen la capacidad de hacer estas cosas, si la han probado, ¿cuál es la necesidad de destruir absolutamente la franja y asesinar a 50.000 personas, ¿no? La capacidad está, ahora es ¿para qué? Cuando dice Netanyahu, ¿se puede acabar esto con la muerte de Khamenei? Yo no estaría tan seguro de eso, porque en general en estos países, a ver, Medio Oriente no es una zona donde la democracia se dé bien, y eso lo sabemos. Entonces, es a la hora de no tener una oposición formada, ya sea porque el mismo régimen no lo ha dejado, ya sea por la falta de consolidación, ya sea porque están en las diásporas, pues al final es más probable que si lograran lo que han estado diciendo de eliminar o de resolver su intención de eliminar al ayatollah o lo que sea, pues lo más fácil es que llegará otro gobierno autocrático de un corte similar, dos rayitas si queremos abajo, que en 2 meses se transforma en tres rayitas arriba, ¿no? No es la vía. Irak es la forma, el ejemplo más claro para poder saber cómo los problemas no se van a resolver así. Y por otro lado, por formación y oficio, tengo siempre que reafirmar que la vía política y la vía diplomática siempre es la que tiene que dar salida a un fin del conflicto y no se termina un conflicto como se está Claro, haciendo ahora. claro. Alguien decía por ahí ayer que se acuerden en Irán de Saddam Hussein, ¿no? Justo.
Justo, es que sí, ese es un ejemplo, ¿no? A ver, no tendremos ni todos, olvídate tú y yo que no la Sí, tenemos una sí, opinión sí, buena de sí. Hussein. Es muy difícil tener una opinión buena de Hussein. Pero de ahí a pensar que la salida, que la forma en la que se eliminó el régimen de Hussein permitió tener un Irak, qué sé yo, próspero, democrático, donde la gente vive en paz, pues no, definitivamente no, y seguimos pagando, el país sigue pagando las cosas tanto tiempo después. Bueno, y también lo podemos ver en el caso de Libia. A ver, por eso entonces las vías diplomáticas tienen que ser las que pueden dar un fin a el conflicto, incluso después de una guerra. Y en este momento las posiciones en las que se encuentran las partes, tanto Israel que va ganando la mano, como Irán que está en una situación donde está casi forzado a negociar, si hay una ventana de oportunidad que aprovechar es esta. Muy bien, pues te agradezco mucho, Marwan. Ojalá que pronto podamos hablar de mejores condiciones, ¿no? Pues sí, para la región, pero para el mundo todo. Te mando un abrazo desde aquí. Adela, muchísimas Gracias. gracias, en Un verdad. gusto verte y Hasta luego. saludarte. Gracias, Bye. gracias, Marwan. Muchísimas gracias. Es Débora Suárez. Vamos con ella y volvemos con nuestra mesa política. Si por como soy me chupa la bruja políticamente hablando. Problemas técnicos. Cancela el presidente Donald Trump sus reuniones programadas en el marco de la cumbre del G7 y abandona Canadá para regresar a Estados Unidos, dejando plantados a Claudia Sheinbaum y a Volodymyr Zelensky. Pese al desplante, asegura la presidenta de México mantener diálogo con su homólogo estadounidense. El INE declara válida la elección judicial del Tribunal de Disciplina y de las Salas Superiores Regionales del Tribunal Electoral. Con base en la conclusión de los cómputos distritales de entidad, de circunscripción y nacionales, el INE